Esa es la historia que estábamos nosotros conversando la vez pasada. Un microorganismo, un microbio, así se llama organismo microscópico, un ser vivo que solo puede visualizarse con microscopio. Desde este punto de vista, todo lo que vamos a mencionar, virus, hongos, hasta priones serían microbios. Pero en realidad la definición la vamos a ver dentro de un momento para determinar qué cosa es un microorganismo. La ciencia que estudia a los microorganismos es la microbiología, el estudio de la vida pequeña. El universo biológico es muy diverso. Creo que haya que estar recalcando eso. Similar al principio de la organización celular con mismas moléculas biológicas, es decir, nuestras moléculas con las moléculas de todos los seres vivos son las mismas. Las organizaciones son diferentes. Los cambios. Definitivamente, quien más cambia, quien más evoluciona son los microorganismos. Y allí que si sucediera alguna catástrofe mundial, lo que sobrevivirían serían los insectos, y los insectos también son parasitados por los microorganismos. Hay cambios ya definitivos, ¿no? Hay personas que nacen sin apéndice, que lo único es que sirve el apéndice para que no dé apendicitis, peritonitis. Después no hay ninguna razón. Antes se pensaba que podía tener una función inmunológica, pero definitivamente no son las placas de Pella. Darwin, definitivamente, comprendió eso y él hablaba de la evolución. Él no conocía el genoma, no conocía nada de biología molecular en esa época, pero definitivamente se dio cuenta que las especies que sobrevivían no eran las más fuertes, sino las que mejor se adaptaban al medio. Eso es lo que está sucediendo. Y Aristoteles lo de SIDA, ¿no es cierto? Hay gente que podría, si todos muriéramos de SIDA, solamente habría un grupo de personas anglosajones que no estarían lábiles de enfermarse de SIDA. ¿Por qué? Porque tienen un cambio genético. Bueno, ¿qué es la microbiología? Ya lo hemos dicho. Es el estudio, el análisis de estos microorganismos. Pero ¿qué es una célula microbiana? Aquí viene el kit del asunto. Si no definiéramos esto como microorganismo, estaríamos en problemas para entender la unidad morfológica y estructural. La célula microbiana es una célula capaz por sí sola, inclusive individualmente, de llevar a cabo los procesos vitales de crecimiento, generación de energía para su reproducción y forma independiente de otras células, tanto de su misma clase como de otras diferentes. Tanto así que es posible tomar una sola bacteria, colocarla en un medio de cultivo y a las 24 horas encontrar una colonia que tiene muchos individuos. Entonces, este es lo que tendríamos que definir como es una célula microbiana. Porque nosotros podemos tener células aisladas. Podemos tomar células del cerebro, la aislamos, trinizamos, separamos las células, colocamos esta célula en el mejor medio de cultivo y no va a crecer, no va a reproducirse. Eso se inició, esa tentativa fue en los años 1800, a fines de 1800, principio del siglo pasado. Y la gente creía que era capaz de poder cultivar órganos. Tanto así que se le llamó cultivo de tejidos. Lamentablemente no fue éxito eso, pero se terminó haciendo cultivos de células. Estos cultivos de células son los que se utilizan ahora para cultivar virus. Hay líneas de célula, hay células de primer pasaje, etcétera, etcétera. Eso se utiliza, pero lo que no hemos podido conseguir es crear tejidos. Aunque tejidos posiblemente podríamos haber logrado, pero no órganos.
Lo que se está logrando ahora es, ¿no?, recuperar órganos, pero mediante las benditas células madres. Y ustedes son los que van a trabajar con ellos. Entonces ya tenemos la definición de qué es una célula microbiana. Son abundantes y variadas. Se calcula que apenas hemos estudiado el 1% de los microorganismos presentes en el planeta. No hay definitivamente la posibilidad de estudiar toda la variedad de estos microorganismos que existen. Si hablamos del desarrollo histórico de la microbiología, definitivamente se trató de explicar la causalidad de las enfermedades de diferentes formas. Se habló de diablos, de dioses, de metafísica, etcétera, etcétera. Las enfermedades han aparecido desde mucho tiempo atrás, pero no se tenía idea de qué es lo que podía producir. Sin embargo, 6.000 años antes de Cristo y 4.000 años antes de Cristo, los sumerios y los babilonios utilizaban los microorganismos. ¿Cierto? Ellos descubren la capacidad de la levadura para producir alcohol en forma de cerveza. No la veían, no la conocían, simplemente, ¿no?, utilizaban lo que ellos creían que era agua para poder producir la cerveza o cualquier licor. Estamos hablando de 6.000 a 4.000 años antes de Cristo. Y recién vamos a ver que la teoría microbiana se desarrolla en el siglo XIX. Los egipcios también descubren que el CO2, ¿sí?, generado podría fermentar el pan. Los romanos hicieron aplicación de los microorganismos a procesos metalúrgicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bacterias que pueden separar los metales. Eso se utiliza mucho en la minería. Esa se llama lixiviación, ¿no? Exiliación. Ese es un proceso que utilizan los metalúrgicos para poder separar metales. Entonces, las bacterias no solamente nos han servido para hacer algunas cosas, sino que cosas que no conocíamos también, ¿no? La exiliación es en verdad impresionante. Pero, si bien se ha sido uso de estas bacterias, no fue hasta 1642, 1650 en que Anthony von Leeuwenhoek desarrolla su famoso microscopio. ¿Quién era Leeuwenhoek? Era un cuidante, que llamaríamos ahora un guachimán de la municipalidad de Delft, en Holanda, pero que tenía afición por pulir cristales. Y él se dio cuenta que puliendo cristales lograba aumentar el tamaño de las cosas, la visualización de cosas pequeñas. Este es el microscopio. Y esta es en todo caso la figura de cómo funcionaba este microscopio. ¿Sí? Tenía como fuente luminosa una vela, ponía las sustancias en la punta de una suerte de clavo o alfiler, y a través de estos lentes aumentaba el tamaño y veía. Leeuwenhoek tuvo como bondad en lograr ver estructuras muy pequeñas, ¿cierto?, y que en un momento logró dibujarlas y presentarlas ante la Academia, ante la Real Academia Británica, ¿cierto?, a los cuales no creyeron en lo que Leeuwenhoek les decía. Estas figuras, estos dibujos originales de Leeuwenhoek tienen vigencia. ¿Qué significa? Este es un bacilo, esta es una bacteria que tiene movilidad, ¿cierto? Son otros bacilos, posiblemente mucho más grandes, pueden ser hifas, y estos son los famosos estafilococos. Esto puede ser tranquilamente un corinebacterio, puede ser un campylobacter, pero eso que había, o podrían haber visto, como ustedes han visto seguro en biología,
se toma un poco de sarro de la sencilla, se coloca en una lámina de pueden ver, pero ¿qué? ¿No es cierto? Es decir, agentes microscópicos que tienen movilidad y de una relativamente alargada y que tienen de forma circular. Lo vamos a ver un poco. Pero Leeuwenhoek era muy persistente y ya los ingleses deciden enviar a Hooke, ¿cierto?, para que hable con Leeuwenhoek a fin de que le permitiera algunos de sus conocimientos. Hooke era un hombre preparado, ve que hace Leeuwenhoek y él crea lo que ahora tenemos como microscopio compuesto. Es decir, este microscopio que desarrolla Hooke no es sino, o tiene los mismos fundamentos que ustedes utilizan ahora en la práctica. Este señor Hooke logra observar, ¿cierto?, cortes de corchos muy delgados y desarrolla lo que ustedes ya conocen por biología, la unidad morfológica y funcional de la vida. ¿Cuál es? El término de célula. Ese fue lo que. Pero en esos momentos, había controversias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos ellos publicaron observaciones y hasta la fecha tienen cierta vigencia de lo que observaron. Es un microscopio óptico, este es un microscopio de investigación que supuestamente deben ver abajo también. Esta es la evolución del microscopio. La tecnología, ¿cierto?, en estos últimos tiempos ha avanzado más inclusive que la ciencia. Y si no fuera por la tecnología, la ciencia no hubiera avanzado como está avanzando en este momento. En este caso, tienen ustedes la evolución del microscopio, ¿cierto?, hasta el microscopio electrónico. Cuando le das clic a la imagen, esto abre. Perdón. A la flecha es el mismo teclado. Con la flecha. Hasta ahora la microscopía electrónica, ¿no es cierto? ¿Cuándo se observó la microscopía electrónica o cómo se desarrolló esto? En 1930 para adelante, y sirvió para observar principalmente las enfermedades virales. Se logró, esta es una mitocondria, ¿cierto?, que nos permite, entre otras cosas, estudiar las células integrales. Estos son los microscopios de barrido. En el Perú hay unos cuantos que están trabajando. Lo que se utiliza ahora en los microscopios electrónicos ya no es como antes, sobre todo en las enfermedades virales, que primero se aislaba el virus y después se observaba en el microscopio. Ahora no, lo que se hace es observar al virus bajo el microscopio y luego tratar de lograr su aislamiento. Eso es lo que ha pasado con el virus del SIDA, con Carlos Montenegro. Esto simplemente es una secuencia, ¿no?, de tiempo de quienes estuvieron utilizando cómo se desarrolló la microscopía. Y esto es algo que ustedes van a hacer. Este es el famoso método científico. Todo método científico, ustedes van a hacer un trabajo de investigación, efectivamente, ¿no? Creo que ya Fran puede haberles mencionado. Comienza con un problema. El problema usualmente se establece como si fuera una pregunta. Luego aparece el planteamiento de una hipótesis, que no es sino una sentencia afirmativa sobre algo que uno observaba.
Luego selecciona la información necesaria, es decir, lo que ustedes llaman marco teórico. Recoger la información para realizar observaciones o experimentos. ¿Sí? Análisis de la información, para eso sirve la estadística. Y de allí viene, o se confirma la hipótesis de trabajo. Entonces se realizan más pruebas y hay una posible falsedad. Sin embargo, ¿cierto? Nosotros podemos aceptar o rechazar una hipótesis que fue hecha, ¿cierto?, arriba, y podemos decir si la aceptamos o la rechazamos. Construcción, si se rechaza la hipótesis, hablamos de una construcción de una nueva hipótesis. Continuamos este círculo de investigación. Este método científico definitivamente es lo que van a hacer todos ustedes en Estados Unidos. En el campo de la microbiología, ¿cierto?, se trabajó mucho tratando de desterrar lo que se llamaba la teoría de la generación espontánea. Los ingleses mantenían, ¿cierto?, eran los más desarrollados, mantenían la creencia o la teoría de que los organismos venían de la nada. El trabajo de Reddick, ustedes pueden, o seguro que lo han visto, decir de la carne que pone gas, etcétera, y que aparecen las larvas de moscas, demostró fehacientemente que no era así. Sin embargo, se insistió. El trabajo, el experimento de Needham, ¿cierto?, en la que él toma dos de los frascos con cultivo, medio de cultivo, que ya habían sido desarrollados por Spallanzani antes, ¿cierto?, y lo somete al calor. A uno lo deja libre y al otro lo tapa. ¿Qué logra? Needham dice, bueno, lo sometió al calor a los dos, a uno le dejaba abierto y el otro lo cierra. Pero en los dos hay desarrollo de microorganismos, hay turbidez, entonces hay desarrollo. Lo que no se dio cuenta es que él sometió a estos, ¿cierto?, a temperatura que no mataba microorganismos. Pasteur hace una serie de experimentos en clase, digamos, clase. Pasteur hace una serie de experimentos y, entre otros, toma un balón y le extiende el tubo. Él espera, ¿cierto?, que por aquí entrara alguna suerte de aire del medio ambiente, ¿sí?, y le puso fuego para destruir los microorganismos que pudieran entrar y mantener esto estéril. Sucede que efectivamente Pasteur logra que no se contamine esto, pero alguien le dijo, lo que pasa es que el calor ha enrarecido el aire, ¿cierto? Por lo tanto, no es posible que crezcan los organismos. Pasteur insiste en todos sus trabajos y logra, al final de cuentas, desarrollar lo que se llama el balón con cuello de sisa. Hace un experimento muy simple. Logra esta forma y somete al calor estos medios de cultivo y lo deja a la intemperie. No hace absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que este medio aquí no se contamina, no se enturbia, no hay crecimiento de microorganismos. Pero para comprobar que sí en el medio ambiente hay microorganismos, él hace que uno de ellos lo inclina y hace que este medio tenga contacto con esta zona donde se deposita gravedad, ¿cierto?, porciones de aire entre los microbios, ¿sí?, y hay crecimiento. Con este tipo de trabajo se desterró completamente la teoría de la regeneración humana. Trabajos muy simples.
La investigación no necesita cuestiones muy sofisticadas, necesita solamente ingenio. Y ese caso fue de Pasteur, ¿cierto? Estos son los diferentes experimentos que hizo Pasteur para sacar el problema de la generación espontánea. Pero Pasteur, al tener estos estudios, o al hacer estos estudios, es llamado por el gobierno francés que tenía problemas serios o de su industria de vino. Pasteur observa lo siguiente: los vinos se malograban, decían ácido acético directamente, pero Pasteur encuentra que en aquellos vinos que estaban malogrados había dos tipos de microorganismos. Uno era la levadura y el otro era un microorganismo que fue un coco. Mientras que en los vinos que no estaban malogrados solamente existía la levadura. Es decir, cuando ustedes hagan epidemiología van a aprender sobre diferentes métodos y posibles planteamientos de hipótesis. La hipótesis de diferencia siempre tiene esto, siempre tiene lo otro, la diferencia está en la presencia de uno de ellos, y eso es lo que sucede. En el caso de Pasteur, lo que hace Pasteur es lograr separar estos dos, y hace el experimento. Calienta el zumo de uva, y en uno de ellos le coloca solamente la levadura y en el otro le coloca el estrepto. ¿Qué sucede al final de cuentas? Que donde pone el estrepto, el vino se arroja. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién estaba produciendo el problema? El coco. De allí ya viene la posible teoría de que los microorganismos son los que producen acción desventajosa para el coco. Pero no solamente hace esto, ¿cierto? Sino que desarrolla, calienta a cierta temperatura estos medios y crea lo que nosotros conocemos como la pasteurización. Inicialmente la pasteurización, la temperatura que utilizaba Pasteur era de 63 grados centígrados por 30 minutos. Esa temperatura destruye a los gérmenes patógenos, pero no destruía a la levadura, como no destruía a los lactobacilos. Y eso es lo que hacemos ahora, ¿no es cierto? Parte de nuestro menjunje es que nosotros necesitamos y hemos puesto a servir a la sociedad esta pasteurización. Y es por eso que nosotros podemos tomar ahora leche, ¿cierto?, en cualquier lugar que esté embotellado en una forma de pasado, y ya se prohíbe vender leche a granel. Porque sí, la leche puede ser vehículo de enfermedades que tiene la vaca, es la famosa zoonosis, tuberculosis sobre todo y brucelosis. Todas las leches deben ser pasteurizadas y la nuestra, por supuesto, además de ser pasteurizada, es homogenizada. Eso es lo que sucede. Entonces Pasteur definitivamente destruye las bacterias patógenas con este método. Por supuesto, ahora esta pasteurización ya no se realiza como la realizaba Pasteur. Luego vino una serie de cambios, entre otros, se subía la temperatura a 72 grados centígrados por 20 segundos y ahora casi se hace por shock térmico. Es decir, se eleva y rápidamente se baja y las bacterias patógenas se destruyen. No es un proceso de esterilización, es un proceso de pasteurización, es decir, solamente destruye las bacterias patógenas no esporuladas, no mata a las bacterias que tienen esporas. ¿Sí? Pero, si bien Pasteur demuestra
en este caso del bovino a leche, y también descubre que es un parásito, un protozoario, el que destruye los capullos de seda. Y ahí él determina que sí, los microorganismos son productores de enfermedad. Él hace inclusive el primer trabajo, deben haber ustedes escuchado, en inmunología. Él logra crear la primera vacuna comprobada. ¿Con qué? Con la famosa pastorela. Pero si bien Pasteur es muy audaz e inclusive desarrolla lo que nosotros conocemos como cepa Pasteur para la vacunación del anthrax y desafía, van a encontrar ustedes que es Koch, quien es un médico rural alemán, quien es mucho más minucioso y postula sus famosos, ¿sí? Declara o crea sus famosos postulados. Koch, ¿cierto?, había descubierto la causa del anthrax, el Bacillus anthracis, que te llevaba otro nombre. ¿Y qué es lo que dice Koch? Dice, esta vaca que ha muerto de anthrax, yo le tomo la sangre de esa vaca, ¿cierto?, y voy a encontrar gérmenes, microorganismos dentro de la sangre. Si tomo la sangre de un animal sano, no debe existir microorganismos. Como él ya había logrado que uno de sus discípulos creara el famoso medio sólido con agar, logra sembrar y que desarrolla el Bacillus anthracis en colonias separadas en cultivo puro, es decir, solamente desarrolló Bacillus anthracis. Luego dice él, si este es el problema, tenemos que ratificar que es el problema. Toma estas colonias, las suspende y le inyecta en animales de laboratorio. Este animal de laboratorio, si este germen es la causa, debe enfermarse o morir. Efectivamente, este animal enferma. Se toma la sangre de este animal de experimentación y lo cultiva. Logra tener el mismo germen que se aisló por primera vez en la vaca. De ahí vienen los postulados de Koch. Toda enfermedad infecciosa debe seguir, debe cumplir con los postulados de Koch. Pero Koch y Pasteur crean lo que se llama la teoría microbiana. Tanto así que creen que todas las enfermedades son producidas por microbios. Y ese es el grave error. Hasta 1960 todavía teníamos nosotros muchos, ¿no?, seguidores de esta teoría microbiana. A partir de los 60 para adelante, ya los postulados de Koch solamente se estaban aplicando para las enfermedades infecciosas y necesariamente transmisibles. Hay enfermedades definitivamente no infecciosas, los propios tumores, neoplasias, no necesariamente son producidos por microorganismos. La diabetes y muchas otras enfermedades pueden ser metabólicas o de otro origen, no necesariamente tienen que ver con postulados de Koch. Ya verán ustedes en epidemiología, ahora son los postulados de Evans lo que están haciendo. Y no es causa-efecto, es
en todo caso, asociación, es decir, asociación de factores con la presencia de enfermedad. Los microorganismos son definitivamente muy importantes en este mundo. No podría haber vida en esta tierra si no fuera por los microorganismos. Y la gran mayoría de microorganismos, les decía, son beneficiosos